Un gusto con todos. El día de hoy vamos a tratar el tema de la sentencia número 1118, misma que abarca lo que sería el matrimonio igualitario. En una breve reseña de la misma, un breve extracto de ella, esta exposición va a estar integrada por los siguientes participantes: Armando Farid Durán Abad, Paola Marisol Méndez Almeida y quien les habla, Avic Durán Abad. Para continuar el siguiente tema, vamos a hablar acerca de lo que sería en este caso abordar el tema de la Corte Constitucional del Ecuador. Mediante un voto de mayoría para resolver lo que sería la consulta de la norma remitida por el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Pichincha respecto a la supuesta contradicción existente en lo que sería la opinión consultiva del 24 de octubre del 2017, misma que en este caso va a reconocer lo que sería el derecho al matrimonio igualitario de las parejas del mismo sexo, en base al artículo 67 de la Constitución, esta que menciona que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Dado esto como un preámbulo de las cosas, haciendo un análisis, vamos a poder acreditar un poco lo que sería la existencia en el Ecuador en base a la orientación de las personas en el sexo genérica diversa, quienes sufren cotidianamente múltiples actos discriminatorios en todos los espacios públicos y privados. En base a esto y con los antecedentes fácticos, se puede dar un análisis y una opinión sobre lo que sería la consultiva del 24 de octubre del 2017, misma que va a constituir lo que sería un instrumento internacional de derechos humanos, cuya aplicación debe ser directa e inmediata en el Ecuador, ante los cuales se puede expresar que las opiniones consultivas son una interpretación con autoridad por parte de lo que sería ya un órgano supranacional, en este caso cuya competencia nace de un tratado internacional del que el Ecuador es parte, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, la misma que tiene como función que el Estado da la obligación de cumplir de buena fe sin que pueda en este caso invocar las disposiciones de un derecho interno como justificación de su cumplimiento, de su incumplimiento. La Corte manifestó que la Convención Americana de Derechos Humanos va a formar parte de nuestro bloque constitucional, dando así por disposición expresa que el artículo 424 de la Constitución de la República y que los derechos que mandan de la interpretación auténtica de dicho instrumento y que constan en las opiniones consultivas de la Corte tienen la misma jerarquía normativa constitucional y son de directa e inmediata aplicación. A continuación, nuestra compañera. Buenas noches, estimada doctora, buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la exposición, indicando que luego de confirmada la obligación constitucional de aplicar de manera directa los derechos reconocidos en la Convención e interpretados en la OC 2417, la Corte respondió la alegación respecto de la supuesta contradicción entre la opinión consultiva y el artículo 67 de la Constitución, manifestando que el artículo 67 reconoce el derecho al matrimonio como un medio que permite a las personas conformar uno de los diversos tipos de familia reconocidos por nuestra Constitución para definir el tipo de interpretación que debía darse al artículo 67. La Corte analizó las implicaciones de una interpretación literal y aislada del texto constitucional, así como de una interpretación literal y sistemática. La Corte cotejó la interpretación literal restrictiva que se desprende del artículo 67,
según la cual el matrimonio solo puede tener lugar entre hombre y mujer, con los derechos a la igualdad y no discriminación, y concluyó que dicha interpretación responde a fines constitucionalmente válidos, pues un fin constitucionalmente válido debe de tener relación con el reconocimiento, desarrollo o garantía de derechos, lo cual no se cumple con fines extras legales como las convicciones morales o religiosas, e inclusive con fines legales como la procreación. Continuando con el análisis de la constitucionalidad de la interpretación literal y aislada, afirmó que el fin constitucionalmente válido que debe protegerse es la posibilidad de formar una familia, para lo cual no resulta idóneo ni necesario excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de contraer matrimonio, pues por el contrario, extender el régimen matrimonial a más personas, entre las que están en pareja del mismo sexo, por los niveles de protección jurídica que ofrece, puede ser considerado una medida necesaria para proteger a la familia. Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad estricta de dicha interpretación, manifestó que el desconocimiento del matrimonio de una pareja del mismo sexo, al anular un derecho constitucional, produce un daño excesivo que no se compadece con beneficio alguno, puesto que no afecta en absoluto el derecho al matrimonio de parejas heterosexuales. Con base en dichas consideraciones, la Corte concluyó que interpretar el artículo 67 de manera literal y aislada resulta restrictivo de derechos, toda vez que impide de manera injustificada a las parejas del mismo sexo elegir libremente formar una familia a través del matrimonio, lo cual es discriminatorio y por lo tanto inconstitucional. Muchas gracias. Buenas noches, doctora y compañeros. Continuando con la exposición. En tal virtud, la Corte, en atención a los principios constitucionales que rigen la aplicación de los derechos, se decantó que una interpretación sistemática, evolutiva y progresiva que favorece la efectiva vigencia de los derechos a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad, identidad y contradicción, así estableció que la norma contenida en el artículo 67 no crea una exclusión alguna, puesto si bien contempla una modalidad particular del matrimonio, no prohíbe la existencia de otras modalidades. Siguiendo con este principio lógico, la Carta negó la existencia de una contradicción entre la opinión consultiva y el artículo 67, pues son textos complementarios de igual jerarquía que deben ser aplicados de manera conjunta. Habiendo establecido que los derechos reconocidos en la Convención, emanados de la interpretación efectuada en la opinión consultiva, son aplicables de manera directa en el ordenamiento jurídico interno y que su aplicación no contradice en ninguna medida el texto del artículo 67, sino lo complementa. La Corte también analizó que los efectos jurídicos de la opinión consultiva en relación con las operaciones de la justicia y las funciones públicas, al respecto, la Corte destacó el deber de adecuación de los sistemas jurídicos a los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales, pues deben actuar de manera conjunta. Esta obligación de los organismos con potestades normativas, tales como la función legislativa, la ejecutiva y la Corte Constitucional, siendo esto un deber de la última, en uso de las competencias de adecuar las normas del derecho, de los derechos humanos al ordenamiento jurídico ecuatoriano, pues postergarlo sería dilatar innecesariamente el respeto y la garantía de los derechos humanos y consecuentemente esto afectaría el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. También, con estos argumentos, para resolver el caso sometido a su conocimiento, la Corte dispuso al tribunal consultante que interprete el sistema normativo a la luz de esta sentencia y ordene que el registro civil registre el matrimonio de los accionarios, toda vez que no es necesaria una reforma constitucional al artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador y tampoco son necesarias reformas previas. Para el caso concreto, a los artículos 52 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles y el 81 del Código Civil. Gracias. Buenas noches.